Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Viernes ya para fortuna de todos, tembló hace ratito, sin novedad me reportan, la costa de Guerrero, en Oaxaca, hace un momento estábamos enlazando a Huatulco, tampoco se sintió. Donde sí se sintió fue en las bolsas allá en los Estados Unidos, Nasdaq 3.10 abajo, Standard & Poor's también perdió 2.37. En México, pérdidas moderadas en las bolsas, 0.70 en la Bolsa Mexicana de Valores, 0.73 en FTSE Viva. Le comento que el presidente dijo hoy que Estados Unidos había desistido de ir a un panel tras las consultas que los tuvo en el marco del TEMEC. Esto dijo el presidente de la República. Cuando se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo, que no haya confrontación. Entonces, vamos Pues eso bien. dijo el presidente de la República el día de hoy. No hay todavía un comunicado de la representante de la USTR, o sea, la responsable en materia de comercio. Platicaremos en un momento más con Ken Smith. El presidente de la República habló también de que pues él tarjetas de crédito no usa, que todo le resuelven y que pues todo su dinero lo maneja su esposa. Relevos en la Secretaría de Economía. Raquel Buenrostro designa subsecretario de Comercio Exterior, reemplazando a Luz María de la Mora, a Alejandro Encinas Nájera y a Luis Abel Romero como subsecretario de Industria en sustitución de Héctor Guerrero. Se los felicita y se dicen listos para entablar el diálogo y la colaboración e impulsar acciones en favor de México. Hoy el secretario de Gobernación estuvo en Sinaloa y llamó hipócritas a los que piden las Fuerzas Armadas, pero no aprueban en este caso las reformas. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, se hará cargo de la investigación especial por estudiantes intoxicados en Bochil. El día de hoy el canciller de la República dio un informe muy completo en la mañanera sobre la situación de seguridad en los dos países. En este caso, bueno, pues los avances que se han tenido en materia de decomisos de cocaína y muchas cosas más. Hace un momento platicamos con Andrew Seeley, platicamos también con José María Ramos sobre el particular. En otros asuntos, quiero decirle que un juez concede amparo a García Cabeza de Vaca, quien fuera gobernador de Tamaulipas, en contra de su orden de aprehensión. Rechaza Chile la extradición del diputado de la mayoría, Mauricio Toledo. Dice que en este caso hay una motivación política y que por tanto, pues no se concede la extradición. Él es mexicano y es chileno, también tiene las dos nacionalidades. El presidente pide a la Fiscalía General de la República información sobre los equipos de espionaje y cómo van las investigaciones que están haciendo sobre el particular. Además, añadió hoy que el dinero de las cuentas estas inmovilizadas ya no solamente se lo den para que él lo reparta a los programas sociales. Hoy hizo la siguiente propuesta. Que se destinara a la salud, apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Pero otra cosa que podría también ayudar es que esos fondos se utilizaran para reparar daño que ocasionó la política neoliberal. Hay miles de damnificados por la política económica neoliberal, campesinos, obreros, comerciantes. Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente el día de hoy. Vamos a una breve pausa, regresamos. Seguimos con la información, dejamos descansar un ratito la calumnia y vamos con los huracanes, tormentas tropicales y Carl. Ingeniero Hernández Unzón, qué gusto saludarlo. Igualmente, doctor Curcio, pues sí, vamos a los ciclones tropicales. En estos momentos, en la imagen de satélite, doctor Curcio, pues no le veo una forma bien definida a esta tormenta tropical Carl. No sé el Centro Nacional de Huracanes, pero no le veo ni estructura de rotación, se ve muy irregular, muy desorganizado realmente este sistema ya.
es muy probable que en el siguiente aviso lo den ya como depresión tropical. No se observa ningún análisis ni de imagen de satélite en alta resolución, prácticamente nada, ha quedado expuesto el centro de giro, no se ve ni la nubosidad. Aún así, el potencial de chubascos fuertes y llovinas para las próximas horas, sobre todo en Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz. El sistema se mueve ya muy irregular al suroeste, cuando todo el día se mantuvo un movimiento hacia el sur-sureste, incluso entrando en el área de Tabasco ya, pero ahora ha virado hacia el sur-suroeste, se encuentra a 66 kilómetros al norte de frontera Tabasco, aunque bien, como le comento, ya lo menos importante es a dónde está el centro de la tormenta, porque no se observa. Está en la misión número 7 del avión cazahuracanes en estos momentos sobrevolando el área. Solo ha registrado este cambio de dirección del viento. Alcanzó a ver en una zona vientos de 65 kilómetros por hora al nivel de vuelo, así que es probable que siga debilitándose durante el sábado, y esto es debido al patrón de circulación del viento. Hay vientos cortantes muy fuertes en la altura y en la alta presión con centro entre Sinaloa y Durango, es lo que está generando que este sistema pues entre aire seco en los niveles altos de la atmósfera, y por eso es desfavorable para su intensificación, doctor Curcio. Comprendo. Pues, ingeniero, le agradezco mucho el reporte y le deseo un fin de semana espléndido. Igualmente, fuerte abrazo, buenas noches. Ahí tiene usted, Carla, bueno, pues traerá mucha lluvia en Tabasco. Y antes de ir a otros temas, pues usted sabe que en el catálogo de protestas que tiene la humanidad, pues hemos visto muchas cosas, ¿no? Te recuerda, pues, manifestaciones en Seattle, por ejemplo, de los globalifóbicos. Hemos visto pancartas, lonas, botones, camisetas, ¿no? Aquí en México tenemos muchos encapuchados que se lanzan contra monumentos, también lo hemos visto, ¿no? Que van dejando pintas. Aquí y allá el monumento a Juárez, por ejemplo, pues no se puede uno acercar, está lleno unas vallas ahí espantosas, igual que en este caso la columna de la Independencia. Hemos visto otros que se tiran al piso, al paso de convoy, hemos visto quien se desnuda, ¿no?, para llamar la atención y protestar por algo. Por supuesto, bloquear calles es casi un deporte nacional, mucha gente marcha, otros se pintan la cara y suben efectivamente, algunos han lanzado un huevo podrido, ¿no?, algún político o alguna personalidad famosa. Yo recuerdo también un zapatazo a George Bush en algún momento, así en Irak, no me acuerdo, se lo echaron. Hemos visto, por supuesto, bueno, todo lo que uno quiera. En estos últimos tiempos, hackeo, ¿no?, como un elemento de militancia y de protesta en contra de un gobierno. Si las guacamayas dicen la verdad, están protestando contra estos gobiernos extractivistas, estos que, bueno, pues están lanzando sobre las comunidades indígenas todo este progreso que algunos consideran improductivo. Pero no me extiendo, porque en estos momentos el tema es la protesta. Bueno, hay hackeos y hay todas estas que le había descrito, pero lanzarse contra una obra de arte, digo, personalmente creo que están chiflados los que hicieron esto, pero bueno, lo hicieron y lanzaron, no sé si es una sopa de jitomate o es salsa de tomate, una especie de imagínense qué cosa más repugnante. Ahí Van Gogh dirá, yo qué culpa tengo que me echen ketchup ahí a mis girasoles. Esto ocurrió allá en Londres, en la National Gallery, y bueno, pues vamos a escuchar y vamos a ver el momento, si usted nos sigue a través de Telefórmula, esta pues forma de protesta. En este caso están pidiendo que se combate el tema del cambio climático y que se dejen de usar combustibles fósiles, pero por tan fausto motivo, irse en este caso contra Van Gogh, pues sí es una forma peculiar, digamos, de protestar. Ve usted. What is worth more, art or life? Is it worth more than... ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más la comida?
¿Vale más que la justicia? ¿Te preocupa más la protección de un cuadro o la protección de nuestro planeta y de las personas? La crisis del costo de la vida es parte del costo de la crisis del petróleo. Es combustible, es inasequible para millones de familias con frío y hambre. Ni siquiera pueden darse el lujo de calentar una lata de sopa. Y por eso lanzaron efectivamente esta lata de sopa sobre un Van Gogh. Bueno, usted tendrá por supuesto la mejor opinión, pues bueno, ya se lo dije, ¿no? De chiflado total. Dejo este tema y vamos con Raúl Alfaro hasta Chihuahua. Raúl, buenas noches. Doctor Leonardo, muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde el Estado Grande, en Chihuahua. Y bien, bueno, pues comentarte que un comando armado asesinó a la exfiscal especial para la investigación del feminicidio, Zuli Ponce Prieto, y su acompañante. Este hecho ocurrió el día de ayer por la noche, alrededor de las 10 horas, en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, en el Paseo Triunfo de la República. De acuerdo con el reporte preliminar que se tiene, se presume que el objetivo era un presunto integrante de un grupo del crimen organizado que tiene presencia en la frontera y del que Zuli Ponce era su abogada. También comentarte que ya el fiscal de la zona de Distrito Zona Norte en Ciudad Juárez, bueno, pues aseguró que será la Fiscalía Especializada de la Mujer, la FEM, quien se hará cargo de todas las investigaciones correspondientes, y también, bueno, pues aseguró que el caso no quedará impune y se hará justicia. Y también, bueno, pues es importante mencionar que Ponce Prieto fue fiscal especial de la entonces Procuraduría General de Justicia de aquí del estado de Chihuahua, cuando ocurrieron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en el año 2004, doctor Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones, Raúl Alfaro. Y seguimos con la información. Me quedo también en Gran Bretaña, donde el gran Hagrid, bueno, quien personificó efectivamente a Hagrid, murió lamentablemente. El actor ha dicho, bueno, pues yo muero, pero Hagrid queda efectivamente, en este caso, acompañando a todo el mundo, todo el grupo de Harry Potter, lamentable, pues lamenta ciertamente este fallecimiento. Robbie Coltrane se llamaba el actor y murió a los 72 años de edad. Alfredo Villela, adelante. Leonardo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Después de que se diera el primer informe de gobierno por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño acá en el estado de Sonora, se desató una ola de violencia. Fueron más de 5 activaciones del Código Rojo las que se dieron desde la tarde hasta el día de hoy por la mañana. Empezaron pues en Rosario Tezopaco, donde un enfrentamiento entre hombres armados dejó a una persona asesinada. Por su parte, en San Luis Río Colorado, personas armadas ejecutaron a 3 hombres y una bala perdida alcanzó a una empleada en una tienda, la cual también falleció. En el lugar, también en Cajeme, irrumpieron una casa y ejecutaron a una mujer. En horas de la tarde se presentaba un intento de motín adentro de la prisión del Cerezo de Guaymas, Sonora, donde elementos de la Guardia Nacional y Unidad Penitenciaria pues evitaron que esto pasara a mayores, aunque también se registró una balacera en el sector de Guaymas Norte, mientras que en Empalme una pareja que se trasladaba en motocicleta fue atacada a balazos. El masculino murió en el lugar y la mujer fue trasladada al hospital. Esto no ha cesado. Hasta el día de hoy se registraban ataques armados en los municipios de Caborca y Guaymas. Caso curioso, pues, después de que se diera el primer informe de gobierno del gobernador, donde señalaba los puntos a la alza en trabajos de seguridad. Muy bien. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, y bueno, seguimos con la información. Bueno, el día de hoy ya le comentaba, en Sinaloa, este caso el secretario de Gobernación habló de la reforma, habló de manera entusiasta de la reforma. Yo sigo considerando, y lo pongo sobre la mesa, un elemento, una reflexión que comparto con usted. Yo sigo considerando que las reformas que se han procesado en estos últimos años son absolutamente infecundas. Ni nos dan más tranquilidad,
ni nos dan más PIB, ni nos dan absolutamente nada que pueda mejorar. A ver, la eléctrica, que no pasó finalmente, pues no iba a agregar nada más que problemas suplementarios con nuestros socios comerciales. La reforma está del transitorio, que la celebran prácticamente como si México hubiese ganado una guerra contra una potencia extranjera. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué agrega? Absolutamente nada. Nos vamos a quedar igual. O sea, como estábamos ahora, si eso permite que a partir de mañana, pasado mañana en Sinaloa, en Oaxaca, que fue la primera en aprobarla, o en cualquier otra entidad federativa, va a cambiar drásticamente la situación de seguridad, van a decir, oiga, ¿y qué cambió? Nada, que todo sigue igual. O sea, efectivamente eso es lo que ocurrió, por tanto, no le agrega nada, ninguna capacidad suplementaria al gobierno en términos de capacidades, sigue teniendo exactamente las mismas. Lo único que hicieron fue hipotecar que el próximo presidente, pues lo que tenga es la posibilidad de seguir disponiendo de la fuerza, en este caso de los militares. Y nos han metido en una discusión absolutamente absurda de que si se oponen, no se oponen, que si los que antes decían, no, a ver, el tema de usar el ejército estaba ubicado para emergencia. Lo que han hecho es decirnos que pues la emergencia es permanente, ¿no? Ya vivimos así, y de aquí al 28 pues no hay manera de pensar que va a ocurrir otra cosa en este país, así es que pues me pregunto, ¿y qué? ¿Hay que celebrar eso o hay que decir pues vivimos en emergencia, ¿no? Es decir, como tener ambulancias en las calles y como en una situación de protección civil. Por tanto, no le veo nada que pues permita en este caso decir, uy, qué maravilla, superado el capítulo, vamos a otro tema. No, nos están diciendo, estábamos muy mal, entonces tenemos que seguir en la emergencia. Si fuera una persona, dirían, usted no se preocupe, usted sigue en terapia intensiva, aquí sigue hasta el 28 y ya aseguramos que eso, y los que se opongan a que esté en terapia intensiva, entonces son los traidores, en vez de decir, oiga, pues ya deberíamos haber salido de terapia intensiva, digo yo, y entrar a una situación diferente. Pero ahí está lo que nos acaban de relatar de Sonora, sigue la violencia, y está lo que nos acaban de relatar de Chihuahua, sigue la violencia, y por tanto pues no le veo absolutamente nada que celebrar. Y no me alargo en lo del tema de electoral, porque ya está Ken Smith en el enlace y voy a platicar en un momento más con él. Pues el electoral, ¿qué es lo que van a ganar? ¿Que construyan un INE a su favor? ¿Para qué? Para que si gana Claudia Sheinbaum, si gana Adán Augusto o Adán Marcelo Ebrard, la oposición diga con fundamento, porque supongo que no van a ser en este caso presidentes, cualquiera de los tres, cito los de Morena, pues son los que están empujando esta reforma electoral. ¿Qué les van a decir? ¿Les hicieron un INE a modo para que ganaran? Porque no pudieron ganar con las reglas, porque bueno, Morena no está así como muy bien ubicada para decir que están con el juego limpio, ¿no? Como parte de su proceder. Si ganan, lo hacen a pesar del INE, ¿no? Es que el INE se opuso, pues, oiga, pues han ganado todas desde el 18, todas. Y probablemente ganen el Estado, pues lo hacen, dicen ellos, a pesar del INE. Si el INE le señala algo, como le señaló a Salgado Macedonio, Dios guarde la hora, ¿no? Amenazan con convertir al INE en hospital. El tribunal, si el tribunal les da la razón, como en Tamaulipas, entonces es la fuente de la ciencia infusa. Si les dice que calumnian o que están usando recursos o promoción indebida, entonces al tribunal hay que desmontarlo. Hay que reconocer que buenos perdedores no son. Entonces, pues imagínense, metes una reforma electoral que mete discordia, y lo único que hace es abollar el triunfo antes, ¿no? Es decir, oiga, como no va a poder competir bien, o sea, con las reglas, respetando las normas, en fin, el famoso fair play, por hablar deportivamente, pues mejor se arregla su INE y dice, queremos un INE que no nos multe, que cuando estamos en fuera de lugar no nos diga, oiga, pues esto de estar pagando espectaculares por aquí, por allá, con dinero en efectivo, el famoso rey del cash, pues como que no está bien, ¿no? No, a ver, el INE dirá, tranquilos, así es la democracia, el dinero lo utilizamos para pagar, pues sabrá Dios qué cosas. Si eso es lo que quieren, yo me pongo en la línea final y digo en el 24, pues lo único que van a hacer es abollarle el triunfo a su candidato o candidata, ¿no? Es decir, tuvieron que poner un INE a modo. Por tanto, pues las tres reformas me parece que fueron absolutamente infecundas para que la gente viva mejor,
para que haya mejor, en este caso, convivencia política. Y en materia de seguridad, pues lo único que nos dijeron es patearle el bote hasta el 28, porque esto, querido, no tiene arreglo. Dejo este tema y voy ahora con Ken Smith. Usted sabe, él fue el responsable de la negociación técnica del TEMEC, un gran conocedor. Un ejemplo también de esta, hace un ratito le decía, de estos cuadros superiores de la administración, expertos en temas y negociaciones comerciales. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por la invitación. Oye, dos temas, uno en la nebulosa absoluta. Hoy el presidente dijo que en este caso los Estados Unidos habían renunciado a seguir por la vía del panel. Yo intuía que eso lo tenían que anunciar ellos y no el presidente. ¿Me puedes aclarar un poco cómo procede esto o si ya efectivamente terminó el procedimiento? No, mira, hay que aclarar de entrada que el procedimiento continúa. Lo único que se anunció entre México y Estados Unidos fue la continuación, la extensión del periodo de consultas que establece el TEMEC, que fueron 75 días de diálogo que se cumplieron el 3 de octubre, y a partir de ese día Estados Unidos está en libertad de en cualquier momento solicitar el panel. Entonces, no hay ninguna indicación ni de los funcionarios de Estados Unidos ni del sector privado que está siguiendo estos temas en Estados Unidos de que el gobierno de la administración Biden vaya a echarse para atrás o haya decidido ya no avanzar hacia el panel. No sabemos en este momento qué decisión tomará Estados Unidos. Lo que se esperaba antes de estos cambios en la Secretaría de Economía es que continuar el diálogo y que Estados Unidos, si veía que había avances, pues podía seguir retrasando la solicitud del panel hasta que lo consideraran conveniente o inclusive hasta llegar a una solución. Pero si no hay una solución, en cualquier momento pueden solicitar el panel. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿La ampliación la pueden hacer de manera indefinida? Sí, el TEMEC privilegia el diálogo, le da la oportunidad, ahí sí tiene la sartén por el mango el país demandante, es decir, Estados Unidos solicitó las consultas, ellos pueden decidir en cualquier momento después de que se agotan los 75 días en solicitar el panel, pero el diálogo puede continuar. Inclusive, Leonardo, si llegaron a solicitar el panel y se conforma, en paralelo a las discusiones ya de litigio dentro del panel, puede haber discusiones, digamos, diplomáticas de negociación a cualquier nivel, a nivel de ministros, inclusive a nivel de presidentes, para tratar de resolver el tema. Entonces, el diálogo puede continuar. Lo que no podemos de ninguna manera afirmar en este momento es que Estados Unidos ha renunciado al panel. No hay confirmación en lo absoluto de eso por parte de Estados Unidos. Oye, y están los canadienses, entiendo, ¿no? También ellos lo pusieron en este caso o apelaron a ese recurso. Supongo que con ellos también siguen abiertas las consultas, Ken. Sí, por supuesto. Lo que hizo Canadá es sumarse a las consultas de Estados Unidos. Ellos a lo largo del año y medio desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica, los cambios a la ley de hidrocarburos han señalado que también consideran que hay violaciones al tratado y por lo tanto ellos que han seguido las consultas con Estados Unidos y México podrían en cualquier momento solicitar su propio proceso, es decir, consultas independientes y la posibilidad de que Canadá solicite un panel. Entonces no debemos ignorar que pues son tres en este juego, está Canadá, México y Estados Unidos, y quienes van a definir los tiempos y la decisión de si hay un panel o no, en este caso inmediato porque solicitaron las consultas, es Estados Unidos, no lo puede decidir el gobierno de México. Puede seguir el diálogo, puede venir visitas de John Kerry o de altos funcionarios de Estados Unidos, viene la reunión de líderes en diciembre, pero eso no quiere decir que no se haya removido la espada de Damocles que sigue sobre la cabeza del gobierno mexicano. Sí. Oye, preguntarte, yo he dicho en varias ocasiones, y bueno, no solo yo, el país completo, no somos particularmente virtuosos en juego cooperativo, pero en la negociación del TEMEC tuvimos un modelo en el cual una administración saliente cooperó con la administración entrante y se negoció a la limón un TEMEC dándole continuidad a un procedimiento que está en el interés nacional. En este caso, en medio de un proceso como el que estamos discutiendo, se da un relevo no solamente de la cabeza de la Secretaría de Economía,
a partir del comunicado deduce uno que había conflictos en el gabinete, y las declaraciones de Tatiana Cloutier, es decir, no se da la limón el asunto, y hoy se da, pues en este caso también el relevo de la subsecretaria que llevaba los temas, en este caso técnicos, ¿no? En los subsecretarios descansa la parte técnica del Estado y le encargan el relevo de Luz María de la Mora a Alejandro Encinas. ¿Qué opinión te merece que dentro de un mismo gobierno, en pleno proceso de una negociación internacional, se dé como este relevo? Sí, mira, la salida de la doctora de la Mora viene en un momento muy delicado porque, como bien señalas, ella estaba a cargo de las consultas en materia de energía dentro del TEMEC, del caso que está peleando México junto con Canadá en Estados Unidos respecto al caso automotriz, la mala interpretación de Estados Unidos de las reglas de origen del sector automotriz, cuya decisión viene ya probablemente en diciembre. Hay negociaciones en curso con Ecuador, Reino Unido, en puerta está el inicio de negociaciones con Corea del Sur. Entonces es una agenda internacional compleja, y ese cambio de interlocutor pues manda una señal negativa a Estados Unidos. Se había definido hace algunas semanas, como ya lo dijimos, la extensión de las consultas con la esperanza de que continuara este diálogo, y con el cambio de interlocutor, no solo a nivel de subsecretarios, pero también el área legal de la Subsecretaría de Comercio Exterior se retira y ellos eran los que llevaban estos casos. La pregunta de Estados Unidos debe ser, ¿qué pasa? ¿Vamos a empezar de cero? ¿Va a haber un cambio de postura? Y como bien señalas, no hay una transición, es decir, llega el nuevo subsecretario de Comercio Exterior, me imagino que llegarán con un nuevo equipo técnico en la parte legal, pero no están ya los funcionarios que llevaban años viendo este tema, es decir, no va a haber una transición ordenada entre los funcionarios que se van y los que entran. Entonces hay una curva de aprendizaje importante, muy poco tiempo para resolver esto y muchas interrogantes que no se han resuelto o que están en el aire, que vas a plantear Estados Unidos. ¿Hacia dónde vamos con esto? Y hay chance de resolverlo en las consultas. ¿Cuál va a ser la postura de la Secretaría de Economía? Y me conviene o no, mejor ya pedir el panel de una vez. Y eso hace que sea un ambiente pues muy delicado. Oye, porque finalmente las burocracias profesionales, imagino que le permiten a los países darles continuidad a las posiciones nacionales, más allá de las que puedan tener efectivamente los gobiernos. Y México sí acumuló a lo largo de los años, igual que ocurre en Senacica o en otros ámbitos del Estado, pero refiriéndome a negociaciones comerciales, una burocracia muy profesional. Es decir, no es cualquier cosa sentarse a negociar un tema como este que estamos comentando. Ken. Es correcto, y una de las grandes ventajas desde principios de los 90 en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Comercio Exterior en particular, es que se lograron crear cuadros, un verdadero servicio profesional de carrera, donde muchos funcionarios, y me incluyo entre ellos, llegamos muy jóvenes, recién salidos de la universidad, de las maestrías, a trabajar en diversas áreas de la Secretaría de Economía y hacer carrera ahí adentro y acumular experiencia que te permite negociar temas muy álgidos, como lo que sí hizo el sexenio pasado, 4 grandes tratados al mismo tiempo: TEMEC, Unión Europea, Acuerdo Transpacífico y Alianza del Pacífico con los países sudamericanos. Entonces, si tú llegas a la Secretaría de Economía sin ese bagaje, sin esa experiencia de cómo negociar, de cuáles son los temas que mueven a Estados Unidos, cuáles son los temas que pueden romper una negociación, pues tienes que aprender sobre la marcha. Y estamos en un momento en el partido, por así decirlo, para ponerlo en términos deportivos, como tú decías anteriormente, pues ya estamos en tiempo de compensación, se tiene que resolver este asunto con Estados Unidos. Y yo no sé si Estados Unidos va a aguantar que le cambien la postura, porque si los nuevos funcionarios llegan a decir no va a haber cambios en lo absoluto en la política energética, pues ahí ya se acaba el partido y nos vamos a un panel. Se requiere esa experiencia, ese bagaje, esperemos que aprovechen por lo menos al equipo que queda, el equipo técnico en la Subsecretaría de Comercio Exterior, para tener rápidamente reuniones con el subsecretario, con la secretaria Buenrostro y actualizarlos sobre cuál es el terreno de juego y cuáles son los temas más álgidos que se tienen que resolver. Muy bien. Pues, doctor, como siempre, muy agradecido contigo. Muchísimas gracias, Leonardo, y estoy a tus órdenes.
Gracias. En un momento más iremos con la embajadora de Ucrania. Va a platicar con usted cuál es la situación que prevalece en aquel país y la posibilidad de que Zelensky hable ante el Congreso de México. Ayer platicábamos con Santiago Krill de este asunto. Fíjese que leí una historia así como de amores perros. Rescataron en una vivienda 95 perros. Los iban a vender como carne para comer. Un tipo ahí los tenía ahí en mesa. Algunos de los animales estaban ahí, pues ciertamente en hacinamiento, muchos de ellos en una situación muy precaria, una cosa horrenda. Pero bueno, vamos a una breve pausa, regresamos en un instante. El día de ayer conversábamos con Santiago Krill. Él ha formulado la posibilidad de que el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, hable ante el Congreso mexicano. Me decía efectivamente que las gestiones avanzan y yo le agradezco mucho a la embajadora Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, que el día de hoy converse con nosotros. Embajadora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Le agradezco mucho que esté con nosotros, le reitero nuestra solidaridad y admiración por la heroica resistencia que el pueblo ucraniano está haciendo a esta invasión rusa. Cuéntenos, ¿hay alguna expectativa cercana de que el presidente Zelensky pudiera efectivamente comparecer ante el Congreso mexicano? Creo que sería de gran relevancia que el presidente de su país haga pues una locución y de manera directa le diga a los representantes de la nación mexicana qué es lo que está en juego, embajadora. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Esperamos que sí, que el presidente Zelensky pudiera tener su discurso en Congreso mexicano. Es muy importante para nosotros que puede dirigirse a todo el cuerpo de diputados mexicanos y también dirigirse a todo el pueblo mexicano. Pues esto fue una iniciativa nuestra. Y durante este encuentro virtual que tuvo lugar hace algunos días entre dos jefes de parlamentos, sí que fue mencionado y fue solicitado de parte del jefe de Parlamento de Ucrania, señor Stefanchuk. Esperamos que la respuesta sea positiva de parte del Congreso de México. Porque ha habido intercambios, ha habido legisladores mexicanos que han ido a Ucrania y ha habido legisladores ucranianos que han venido a México. Conversamos con alguno de ellos y nos comentaba la situación que vive su país, embajadora. Sí, para nosotros fue importante que diputados mexicanos vengan a Ucrania para ver con propios ojos lo que está pasando y para difundir la verdad sobre situación en Ucrania, porque acá la gente puede escuchar falsas noticias que difunde Russia Today y Sputnik, que por lástima no están prohibidos en México, como en otros países, por ejemplo, en países europeos o en Costa Rica, estas plataformas están prohibidas porque difunden solamente falsas noticias. Por eso sí que para nosotros fue importantísimo esta visita de diputados mexicanos. Tuvo lugar en julio de este año y después nuestros diputados del Grupo de Amistad, una delegación presidida por el presidente del Grupo de Amistad Ucrania-México en el Parlamento ucraniano, han visitado hace algunas semanas México y también tuvieron muy buenos encuentros con diputados mexicanos. Y con medios de comunicación tuvimos la fortuna de hablar con ellos. Oiga, en el plano político, yo sé que lo político no resuelve una guerra, pero ayuda. La dramática votación que hace unos días tuvimos en Naciones Unidas, condenando la forma en que Rusia ha procedido con el tema de los referenda, ¿qué opinión le merece, embajadora? Sí, claro, es importantísimo porque demuestra la postura clara de todo el mundo. Hemos visto que solo 5 países, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, votaron en contra de esta resolución. La Asamblea General aprobó el miércoles pasado con una contundente mayoría esta resolución para condenar estos actos ilegales, absolutamente ilegales, estas tentaciones de anexar territorios ucranianos por parte de Federación Rusa. Esto es importante, esto significa la postura del mundo, pues esto sí que tiene valor y esto es significativo para Ucrania y para el resto del mundo.
Sí, decía, la política no resuelve una guerra, pero ayuda a condenar a quienes están agrediendo. ¿Cuáles son los últimos informes que puede compartir con la audiencia que nos acompaña esta noche, embajadora, de la guerra? Es decir, entiendo que el ejército ucraniano avanza sobre los territorios que los rusos habían ocupado, pero en los últimos días ha habido un bombardeo constante sobre varias ciudades, incluida la capital, Kiev. Embajadora. Sí, no es solo últimos días están bombardeando, bombardean nuestras ciudades cada día. Pues esto es un ejemplo de violación sistemática del ejército ruso del derecho internacional humanitario, porque bombardean áreas civiles, bombardean infraestructura civil. Pues en estos hace algunos días han bombardeado, sí, con esto armas de alta precisión, como dicen, han bombardeado centro de Kiev. Las cohetes lanzados cayeron cerca de la Universidad de Kiev, no sé qué de alta precisión que han intentado de hacer. Acepto que han intentado de terrorizar el pueblo de la ciudad, que hacen cada día en efecto. Pues hemos visto en territorios liberados que en estas áreas se revelaron cuerpos de civiles muertos, muchos de ellos con signos de torturas. Crímenes de guerra, dijo el presidente Zelensky al entrar que había visto los mismos horrores que ya habían descrito. ¿Cree usted que avanza en el plano multilateral la idea de un tribunal especial para juzgar esos crímenes de guerra? Ese tema, ¿cómo lo ve, embajadora? Sí, como saben, Ucrania inició creación de un especial tribunal para crímenes de guerra y para crimen de agresión, porque hasta ahora casi no es posible acusar a un país de crimen de agresión, porque no existen instituciones internacionales que trabajan con este tipo de crimen de agresión. La agresión de Rusia es ya un crimen, sí, es un crimen contra derecho internacional. Por eso ahora está creado un grupo de países, un grupo de trabajo para ver cómo proseguir con este tema de establecimiento de este tribunal especial para los criminales de guerra y crímenes que está haciendo Rusia en Ucrania y contra el pueblo ucraniano. Pero en primer lugar, también estamos hablando aquí sobre un genocidio, porque la idea es eliminar a Ucrania. Pues muy bien, muchas gracias, embajadora, por la entrevista. Y quiero decirle que le debo una profundización. Lo acaba de liberar el INE y el lunes haremos una revisión completa de este informe País, la encuesta de cultura cívica, cómo nos relacionamos los mexicanos con las instituciones, qué concebimos que es efectivamente la ciudadanía, cuáles son nuestras responsabilidades. Hay un montón de datos, satisfacción con la democracia, la confianza en el INE, 79% de las personas cree que en las elecciones se compran votos. O sea, hay un tema ahí de desconfianza importante. En fin, el lunes platicaremos de este tema. El día de hoy quiero enlazarme con un gran personaje, es Mario Díaz Mercado. Mario Díaz Mercado es una de las voces más apreciadas y valoradas en este país. En cuanto usted lo escuche dirá, mira, la voz de Mario Díaz Mercado es un maestro de varias generaciones. Sus alumnos, por supuesto, le seguimos reconociendo ese magisterio y nuestra gratitud, y es un hombre de una vastísima cultura. Ha escrito, para beneficio de todos, un libro reciente que se llama Locución Profesional, aunque es un libro que entiendo ha estado incubando, ha estado empollando durante muchísimo tiempo una guía básica para el manejo de la voz. Mario, bienvenido. Gracias, Leonardo. La verdad es que es un placer y sabes que siempre me pongo muy contento, de saludarte a ti, por supuesto, de entrar en contacto contigo y más con el auditorio de tu programa. Muchísimas gracias por esta generosa invitación. Oye, cuéntale al auditorio, ¿qué te movió a establecer esta guía? Que es para los que vivimos, o sea, profesionalmente vivimos de la voz, pero creo que se puede ampliar para todos aquellos que tengan un interés en cuidarla, en mejorar, en hacer, digamos, en fin, leer tu libro creo que es muy útil para todo el mundo, pero cuéntale al auditorio cuál fue la idea que lo alentó. Mira, en primer lugar fue realmente manifestar las experiencias que yo había tenido y cómo éstas de alguna manera podrían servir a las nuevas generaciones
a aquellos aspirantes a ser locutores, darles elementos que conocieran, porque cuando yo me inicié en todo esto, cometí muchísimos errores. No quiere decir que no los siga cometiendo, por supuesto que los sigo cometiendo, pero bueno, creo que ya un poquito menos. Entonces, ayudarle a los aspirantes a locutor y a los locutores que tienen la humildad de reconocer que pues hay mucho todavía que aprender, yo mismo sé que hay mucho que aprender, darles elementos que les ayudaran en ese sentido. Esto es un primer paso. El otro es tratar de impulsar, de convencer a las autoridades universitarias de todas las escuelas de comunicación y de ciencias políticas y a todos aquellos profesionales de la voz que es necesario educarla, que es necesario tener una buena modulación, una buena fluidez, una buena respiración, excelente dicción, por supuesto, y una serie de ejercicios y de cosas que vienen en el libro de la locución profesional, que estás viendo tú ahora aquí, para pues ayudarnos de alguna forma. Y yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tienen, no todas, pero sí varias universidades del país, y concretamente los que tienen que ver con comunicación, aunque no únicamente, de darles esta materia de locución o de manejo de la voz. Aprender a manejar la voz para poderse comunicar con seguridad y con una buena voz, una buena dicción, una buena fluidez, modulación, respiración, que es capital, por supuesto, y todos estos elementos, y conocer de dónde vienen y por qué influyen en nosotros, y cómo sí podemos cambiar nuestra voz, nuestra forma de manejarla, incluso, como Plácido Domingo, nuestra tesitura. Pasar de tenor a barítono, bueno, pero ese es un mago, ese es un maestro. Además nos das un montón de lecciones de qué hacer, por ejemplo, con vocablos extranjeros, cuál es la forma, digamos, más apropiada de resolver estos temas con los que nos enfrentamos los periodistas todos los días. Pero yo decía que no solamente quienes nos dedicamos a esto de manera profesional, para todo mundo descubrir que puedes cuidar la voz, que no tienes por qué fatigarte, que no tiene por qué convertirse en un problema. Tú foniatra creo que no eres, pero eres casi primo hermano de los foniatras. Es decir, aprender a cuidar este valiosísimo instrumento es algo como proyectar la voz y cómo ser además mucho más grato, ¿no? A la hora de hablar con los demás. Hay un montón, en tu libro se atesoran efectivamente un montón de elementos que, como digo, útiles para quienes estamos en esto, pero también para quienes tengan curiosidad. De pronto, pues damos por hecho que la voz se cuida sola, Mario. Sí, mucha gente cree que ser locutor es hablar simplemente, sin ton ni son. Lo hacen, hay muchos que lo hacen, no voy a señalar a nadie en particular, pero bueno, la voz es el reflejo de nuestra personalidad. Si nuestra personalidad no está estructurada, es porque nuestra mente tampoco lo está. Si tenemos nuestra mente estructurada, si tenemos un pensamiento claro, si sabemos qué es lo que queremos comunicar, nuestra voz lo va a reflejar. Nuestra personalidad es el reflejo de ese pensamiento estructurado. Aquel que habla de una manera desestructurada y no sabe hilar las ideas es porque no tiene su mente clara. De manera que mente y voz van unidas. Déjame decirte otra cosa. La voz equivale a lo que la huella digital. No hay dos voces iguales, no hay dos voces idénticas. Se pueden parecer, pueden modular, pueden tener un timbre similar, pueden tener una fluidez casi idéntica, pero nunca será del todo igual. Es nuestra huella, en este sentido, digamos, fonológica, por decirlo de alguna manera, aunque el término no sea el indicado. Pero es la manera en cómo nuestra voz
nos identifica a nosotros de una manera unívoca e irrepetible. Ya. Oye, es interesantísimo efectivamente cómo relacionarnos con nuestra propia voz. También nos dice mucho de nosotros mismos, ¿no? Dicen que en la forma de pedir está el dar, en la forma de hablar y presentar las cosas puede uno ser más convincente, persuasivo o directamente ser repelente y rechazado, Mario. Así es. Mira, ejemplos hay muchos. La gente puede identificar a quien quiera, pero una mente desestructurada tiene necesariamente un lenguaje igualmente desestructurado. El lenguaje no es más que reflejo de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestra coherencia intelectual. Es lo que refleja quiénes somos, por qué pensamos como pensamos, por qué somos quienes somos y por qué decimos lo que decimos. Entonces, además de esta simbiosis que existe entre el pensamiento y la voz, hay que cuidarla también para no lastimarnos. Porque, Leonardo, ¿cuántas horas hablas tú al día? Unas 6 horas, sí, más de lo recomendado, ¿sí? No, está bien, o sea, tú puedes hablar 10 horas, 12 horas. Evidentemente te cansas, pero Leonardo, nunca te he sentido a ti que te hayas lastimado la garganta. Te puedes cansar, evidentemente. Y si la usas mal, a lo mejor un poco de irritación, porque para alguna enfermedad, etcétera, pues tuviste que forzarla o tuviste que hacer alguna inflexión que te pudo haber alterado o afectado. Pero uno puede hablar 12 horas ante un auditorio y cansarse, por supuesto, pero no lastimarse las cuerdas vocales y no lastimarse la garganta, como dicen generalmente, de una manera arbitraria, por supuesto, pero bueno, no entendemos que se refieren a las cuerdas que son este esfínter que vibra y que es el que produce el sonido. Y para ello es necesarísimo aprender a respirar. Sí, sí, efectivamente yo tengo esa condición, porque yo tuve un profesor, un maestro que se llama Mario Díaz Mercado, que me enseñó un montón de cosas, y leer tu libro, que es algo que yo recomiendo a toda nuestra audiencia, está ya disponible en librerías, lo publicó Plaza y Valdés, es algo, además un libro de consulta, puedes leer capítulos, volver a él, sin absolutamente ninguna prisa o premura. Mario, te felicito por la publicación, te agradezco porque lo hayas hecho, te agradezco todo lo que has hecho por tu país. Mario Díaz Mercado también es un gran luchador por la democracia y en su momento se jugó el trabajo y muchas otras cosas más porque este país cambiara. Así es que, maestro, levanto una copa por ti y te agradezco mucho la entrevista. Pues salud, Leonardo. Eres un hombre... Con agua, mi querido Mario. Gran abrazo y mucho éxito al libro. Nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.